Bueno, continuamos con el análisis. En este caso, ahora nos vamos a enfocar específicamente en la cinemática del movimiento del raquicervical. Lo vamos a empezar a dividir en seguir dividiendo en raquicervical inferior y superior, que por sus características anatómicas diferenciadas van a tener un comportamiento biomecánico también diferenciado. Podemos decir, para entrar en tema, que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, pero no la causa que los produce. Es la rama de la mecánica que se encarga de esto, se define de esta forma. En biomecánica el análisis que nos aporta nos permite identificar el papel específico de las carillas articulares, configurando los planos y ejes de movimiento que una articulación va a tener. Estamos en un punto de dejar bien en claro que la identidad de movimiento de una articulación depende exclusivamente de su configuración articular, no de los ligamentos, no de los músculos que tiene alrededor, sino que la cantidad de planos y ejes alrededor de los cuales una articulación se pueda mover depende exclusivamente de su configuración articular. Por eso estudiamos en anatomía articulaciones monoaxiales, como las trocleares o las trocoides, articulaciones biaxiales, como las condilias o la silla de montar, y las articulaciones triaxiales, o que se mueven en todos los planos y ejes, como las en artrosis, por ejemplo. Por eso la clasificación articular está relacionada con la cantidad de planos y ejes sobre los cuales una articulación se mueve. Entonces, en el caso de la columna vertebral, esto está definido por la configuración de las carillas articulares, su tamaño, su plano de curvatura, su inclinación, su orientación, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante de analizar la configuración de las carillas articulares. Otro punto que analiza la cinemática en biomecánica es la amplitud de movimiento, la amplitud total de movimiento que tenemos en una articulación, y acá es donde empiezan a verse más preponderantemente el papel de los ligamentos, que van a ser un fuerte límite para algunos de los movimientos en su máxima amplitud. Como decía Fucci, que son los cierres de seguridad de la articulación, y como todos ustedes saben, el ligamento se pone en tensión cuando uno lo estira eh, a sus máximas posibilidades. Entonces es ahí donde los ligamentos me van a aportar límites al movimiento, van a aportar equilibrio, si se quiere, y me van a sumar a la estabilidad. No en las posiciones intermedias de las articulaciones, por lo menos en la columna. Y otro punto que describe la cinemática es el patrón de movimiento de la columna. Ya hemos adelantado algo en el primer video, pero ustedes saben que el raquicervical inferior no se mueve en los tres planos de forma individual, sino que presenta un patrón de acoplamiento, ¿sí? Esto entre otras cosas. Por patrón de movimiento decimos también cómo se manifiesta la flexión. Empieza desde abajo, empieza desde arriba, se suma aritméticamente cada segmento para dar un resultado final, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas las responde la cinemática. Bien. Como decíamos, las posibilidades de movimiento en articulación dependen exclusivamente de la configuración de las carillas articulares. Son ellas las que determinan si la articulación tendrá uno, dos o más planos de movimiento. El cuerpo vertebral sufre modificaciones y se adapta a la configuración que planteen las carillas articulares. Por ejemplo, en el caso del cuerpo vertebral del raquicervical inferior, se adapta un signo importante de adaptación a esto es la presencia de apófisis fusiformes, ¿sí? Que se cree se desarrollan por las fuerzas de cizallamiento que se dan sobre esta región, ¿sí? En sentido transversal, anteroposterior,
más que nada transversal. Entonces, en respuesta a ese comportamiento, surgen estas estructuras. Que van a guiar, van a servir como guía del movimiento en la flexoextensión, van a contribuir con el patrón de acoplamiento del raquis cervical inferior, de rotación e inclinación, ¿sí? El cuerpo vertebral tiene adaptaciones relacionadas con la configuración del movimiento que predisponen las carillas articulares. A nivel del raquis cervical superior, la adaptación es tal, en este caso, que el atlas ni siquiera tiene cuerpo vertebral y el axis tiene su diente o apófisis odontoides para formar una articulación muy específica con el atlas, ¿sí? En este caso no escapa al axioma que relatábamos más arriba, y como tampoco así la configuración de las carillas articulares, ¿sí? La movilidad de planos y ejes que tiene el raquis cervical superior depende exclusivamente de esto. Bien, a tener en cuenta cuando analizamos cinemática, recordando un poco lo que ya hablamos en el último video, la relación discosomática es muy importante. Analicen, esto está en el capítulo de generalidades del raquis de Capangi, lo pueden ubicar rápidamente ahí, que cuanto más movilidad tiene la columna, el segmento de la columna que analicemos, mayor valor tiene la relación discocorpórea, discosomática, o es mayor el porcentaje de altura del sistema que ocupa el disco intervertebral. En el caso de la columna cervical es del 20%. El tamaño del disco, y tiene que ver con una columna muy móvil, a comparación, por ejemplo, del raquis torácico, que es mucho menor la relación. Habíamos hablado de la configuración cóncavo-convexa de las plataformas vertebrales, esto contribuye mucho a la movilidad, ¿sí? Y para empezar a contemplar cómo hacer el movimiento de una vértebra sobre otra de manera individual en la unidad funcional vertebral, sabemos que existen 3 planos de referencia. Sobre cada uno de esos planos, una vértebra va a describir un movimiento de rotación, por ejemplo, rotación sagital durante la flexión, pero también va a estar acompañado por un mínimo componente de traslación, ¿sí? Para la flexión va a ser sagital, para la extensión también. Ya vamos a ver que los otros planos son combinados. Lo importante de esto es que la vértebra no rota sobre sí misma para realizar el movimiento, sino que se agrega un componente de traslación, ¿sí? Que acá los podemos ver. Estos son los componentes de traslación horizontal que se dan, y aquí tenemos componentes de rotación para completar el movimiento. Los músculos estabilizadores locales que habíamos visto antes, en caso del raquis cervical inferior, podemos destacar al transverso espinoso como extensor en la región posterior del cuello, que también es rotador contralateral cuando se contrae unilateralmente, y en la región anterior podemos destacar al largo del cuello. Como están tan cerquita de las articulaciones, son los que mejor están ubicados para minimizar al mínimo posible estos movimientos traslatorios, ¿sí? Y controlarlos durante la amplitud de movimiento. Es decir, que estos músculos, si bien son estabilizadores, también actúan cediendo específicamente, cediendo en una medida justa su tensión para que el movimiento se pueda permitir, pero que el componente de traslación no sea excesivo, ¿sí? Entonces, de esta manera, los músculos estabilizadores protegen a las articulaciones sigapofisarias y a las uniones de los cuerpos vertebrales con el disco. Bien, y pasemos propiamente a los movimientos, ¿sí?
tenemos, en el plano sagital habíamos dicho que el raquis cervical inferior presenta movimientos puros, ¿sí? La osteocinemática es lo que vemos, es los macromovimientos, o sea, lo que se ve, que es la extensión de la columna cervical, ¿sí? La artrocinemática describe el comportamiento de las carillas articulares, y en el caso de la extensión, la carilla que está por arriba debe deslizarse en sentido posterior e inferior sobre la carilla inferior, ¿sí? Gracias a este comportamiento, sumado en todo lo largo de la columna en el raquis cervical inferior, es que se produce la extensión. A nivel del cuerpo vertebral hay una mínima traslación posterior y una rotación sagital hacia posterior, lo que hace que el disco intervertebral se comprima por detrás, el núcleo se proyecte hacia adelante y las fibras anteriores del anillo funcionen como estabilizadoras, en este caso del disco y del núcleo, conteniéndolas, al igual que los ligamentos anteriores. ¿Sí? El ligamento, en este caso, longitudinal anterior. A esto se agrega como tope, como límite de la movilidad, el contacto de los bordes de las carillas articulares con la lámina de la vértebra que está por debajo y las apófisis espinosas que tienden a contactar entre sí. En la extensión, los límites de la movilidad son más óseos que ligamentarios. En la flexión sucede lo lógicamente inverso, ¿sí? El comportamiento de las carillas es de deslizamiento, pero en este caso la carilla superior se desliza hacia superior y anterior, ¿sí? Se dice que se deshabita la carilla o se desimbrica. El cuerpo vertebral sufre, en realidad toda la vértebra, una mínima traslación anterior controlada por los extensores intrínsecos de la columna, más una rotación hacia adelante, lo que hace que en este caso el disco se comprima por delante y el núcleo tienda a proyectarse hacia atrás, siendo las fibras posteriores del anillo las que funcionan como estabilizadoras del disco en este caso, y junto con el ligamento común vertebral posterior. Suman límites y control a la movilidad hacia el final del rango de movimiento los ligamentos de las columnas posteriores, amarillos, interespinosos, supraespinoso, y en el caso particular de la columna cervical contamos con el ligamento nucal. No tenemos topes óseos como límites de la flexión. En la flexión del raquis cervical, los topes o los límites de la movilidad son más ligamentarios que óseos. Bien, y como habíamos relatado antes, la columna cervical inferior no tiene movimientos puros en el plano transversal o en el plano frontal, sino que tiene movimientos mixtos en estos planos, y esto depende, como habíamos dicho, de las carillas articulares. Es la configuración de las carillas articulares lo que condiciona a este comportamiento. ¿Por qué? Porque las carillas articulares están ubicadas en un plano transversal, que sería esta situación, pero modificado, inclinado hacia atrás. Entonces, es un movimiento de rotación intermedio entre el plano transversal y el plano frontal. Por lo tanto, va a tener componentes de rotación y a la vez componentes de inclinación. Porque cuando una vértebra rote sobre la que está debajo, la faceta del lado de la rotación retrocede, pero también obligatoriamente debe descender. Y la faceta del lado contralateral de la rotación avanza, pero obligatoriamente debe ascender. Entonces, junto con el componente de rotación, que sería el retroceso y el avance respectivo de cada una de las facetas, tenemos obligadamente, inseparadamente, un componente de inclinación que son el descenso y el ascenso de las respectivas facetas articulares, ¿sí? Por eso el raquis cervical inferior se comporta de esta manera fuera del plano sagital.
Esto responde a una finalidad económica, ¿sí? No teniendo movimientos puros en el raquis cervical inferior, es mucho más económico el control. Recuerdan que habíamos dicho en el video anterior la cantidad de estructuras que hay destinadas al control, por ejemplo, de la estabilidad. Bueno, no tener movimientos puros en los tres planos reduce la necesidad de control. Esto hace más económico el control del movimiento en el raquis cervical inferior. Rápidamente describamos el raquis cervical superior. El raquis cervical superior, habíamos dicho, tiene movimientos sobre los tres planos independientes gracias a la configuración que tiene la articulación atlanto-occipital, ¿sí? El atlas con el occipital, que puede considerarse una enartrosis por la configuración de las carillas articulares. Esto está perfectamente descrito en la bibliografía, así que no me quiero detener en esto. El raquis cervical superior está configurado para realizar los movimientos más económicos de la vida diaria, ¿sí? Lo que no necesitan demasiada amplitud de movimiento. Entonces, me permite comienzo de la flexión o de la extensión, y cuando yo necesito más rango de movimiento, se lo pido al raquis cervical inferior. Lo mismo con la rotación axial. La rotación axial más económica o más cotidiana, que es la de rango intermedio que hacemos durante la vida diaria, es gracias al raquis cervical superior. Cuando yo necesito ampliar el rango de movimiento, se lo pido al raquis cervical inferior. Bien. Aquí el comportamiento es levemente diferente del raquis cervical inferior porque por la configuración de las carillas articulares. Para la flexión tenemos que hay un comportamiento diferente en la articulación superior entre el occipital y el atlas, diferente al del atlas con el axis. El occipital para la flexión va a rodar hacia adelante y va a experimentar un deslizamiento posterior, ¿sí?, de la carilla articular. Comportamiento de la superficie convexa sobre cóncava. Esto responde a esto. El deslizamiento es contrario a la dirección del rodamiento, ¿sí? Esto comienza la flexión y continúa con la flexión del atlas sobre el axis, donde se produce, como describe Newman, un movimiento de pivot. Sería que el atlas pivotea sobre las carillas articulares del axis, lo que sería más un rodamiento que un deslizamiento puro, ¿sí? Si bien hay componentes de los dos, es más la rodadura limitada por el ligamento transverso. Pero si yo no tengo componente de deslizamiento, la amplitud de flexo-extensión sería muy, muy limitada por la presencia del ligamento transverso. Para la extensión sucede lo contrario. La rodadura es para atrás y el deslizamiento es para adelante en el caso del occipital sobre el atlas. Y se invierte el movimiento del atlas sobre el axis. Fíjense que no es para nada escaso el rango de flexo-extensión que tienen las articulaciones del raquis cervical superior. En la rotación tenemos dos comportamientos diferenciados. Es muy mínima la rotación a nivel de occipital sobre atlas. Esto tiene que ver más que nada con la presencia del ligamento alar, que es el que rápidamente limita la rotación del lado contralateral. Por ejemplo, si yo roto a la derecha, se me va a tensar el ligamento alar izquierdo y eso va a configurar un acoplamiento del cráneo y va a producir una inclinación contralateral a la rotación muy leve, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esto compensaría en parte
la inclinación hacia el mismo lado que hace el raquicervical inferior cuando rota. Entonces esto sumaría a la pureza del movimiento de la cabeza. Es más que nada en la articulación entre atlas y axis donde se produce la rotación. ¿Qué pasa? Se desliza la carilla contralateral a la dirección de la rotación hacia adelante y la homolateral hacia atrás. Pero a la vez, por la configuración de las carillas articulares del axis convexas, ambas descienden unos milímetros durante la rotación. Entonces, se da un movimiento que se llama helicoidal. A la vez que el atlas rota, desciende unos milímetros tanto en la rotación derecha como en la rotación izquierda. La inclinación es gracias al segmento superior del sistema, articulación entre occipital y atlas, y tenemos componente de rodamiento homolateral, también es convexa sobre cóncava, por lo tanto hay rodadura y deslizamiento, ¿sí? El rodamiento va a ser hacia el lado de la inclinación y va a haber un pequeño deslizamiento en sentido contrario. Este movimiento es el de menor amplitud en este sistema. Y aquí tenemos las amplitudes finales, ¿sí?, que se dan en cada segmento y en cada plano. Pensemos, por ejemplo, cómo hago para obtener movimientos puros en la cabeza. Bueno, que no sean en el plano sagital, por ejemplo, de rotación. Para tener movimientos puros en la cabeza, el raquicervical inferior me va a dar rotación, mucho rango de rotación hacia ese lado, pero también me va a dar inclinación, que yo no puedo individualizar. La puedo minimizar, pero no la puedo suprimir. Entonces necesito a nivel superior compensar eso. Entonces el raquicervical superior va a ser una rotación hacia el mismo lado, pero va a ser una inclinación hacia el lado opuesto, ¿sí? Esto es gracias a la posibilidad de ajustes finos, de equilibrio fino que tiene el sistema del raquicervical superior para equilibrar el cráneo como yo lo necesite. Esto ha sido todo por hoy. Traté de ser lo más breve posible para no extender demasiado y no generar confusión. Espero que esto ayude a ilustrar un poco lo que es la cinemática. En el próximo video nos ocuparemos de la musculatura propiamente dicha, donde hablaremos de dinámica. Nos vemos.